Saludos a todos, mi nombre es Gabriel Barros Bourguignon, hablo desde Brasil, soy arquitecto y urbanista, tengo graduación y maestría de la Universidad Federal de Uberlândia y actualmente estoy haciendo doctorado en la Universidad Federal de Bahía. Mi trabajo, Experiencias Artísticas Brasileñas en Hospitales Psiquiátricos, es parte de la investigación de mi maestría titulada Territorios Disidentes, Espacios de la Locura en la Cultura Urbana Contemporánea, donde analizo los espacios de tratamiento de salud mental a lo largo de la historia y hago algunos casos de estudio. Este trabajo fue terminado en 2015 y supervisado por el profesor Luis Carlos de Laurentiis. En esta presentación hablaré primero del concepto de Art Brut, luego una breve reseña histórica de los hospitales psiquiátricos brasileños y sus métodos de tratamiento, a veces violentos. Presentaré dos experiencias de la década de 50 que son la Escuela Libre de Artes Plásticas de Juquerí y el Museo de Imágenes del Inconsciente, lugares que trataron la locura de sus pacientes a través del arte. También mostraré Arthur Bispo do Rosário, un artista brasileño que pasó más de 50 años de su vida internado en hospitales psiquiátricos y finalmente presentaré el Grupo Tantã, aún activo hoy en la ciudad de Santos, en la costa del estado de São Paulo. Bueno, el término Art Brut fue acuñado en los años 40 por el artista plástico y teórico francés Jean Dubuffet. Al inicio de su carrera, Dubuffet produjo obras como la que se muestra en la imagen, con líneas que se asemejan a dibujos infantiles o grafitis. Utilizó diversos materiales como arena, yeso, residuos industriales, materia orgánica. Luego eran formas de crear que estaban fuera de los estándares establecidos del arte. El Art Brut puede relacionarse, por ejemplo, con el arte producido por niños, aún no incluidos en la llamada organización civilizada de la sociedad, o personas que vivían aisladas de esta organización social en comunidades no colonizadas llamadas primitivas, y también los locos, que rechazan este ajuste social propuesto por la cultura. Para Dubuffet, por lo tanto, tales artistas no capturados por la idea de civilización serían autodidactas, serían ajenos a las normas y valores del mercado de arte. Dubuffet fue un gran crítico del mercado de arte y no tenían necesidad de ser aceptos en una cultura dominante. Por el contrario, crearían libremente, libres de las organizaciones artísticas. Para Dubuffet, un verdadero artista no podría, por ejemplo, conocer la historia del arte, pues en este caso su capacidad creativa estaría influenciada por obras que ya existen y nunca serían plenamente explotadas. Dubuffet fue un gran crítico y disidente de los cánones de la cultura artística europea. Tuvo una estrecha relación con los primeros surrealistas, cuando mostró interés en el tema del inconsciente, y en este tiempo visita algunos hospitales psiquiátricos en Suiza, en 1945, donde tiene contacto con obras de estos pacientes artistas autodidactas, convirtiéndose en un gran coleccionista. En 1976, dona más de 5.000 de estas obras de más de 130 artistas para la creación del Museo Colección del Art Brut. Luego, Dubuffet creía que el Art Brut se colocaba fuera de ese sistema artístico que fue formado y modelado por intelectuales y apoyado por instancias de poder, como el Estado, la Iglesia, la policía. Entonces, el artista bruto crea para sí mismo, no para ajustarse a las normas de una sociedad jerárquica. El artista bruto crea por necesidad, para expresar su propia existencia. Entonces, en nuestro mundo, capturado por la razón, por la norma, por la disciplina, solo los locos podrían escapar de la cultura y crear libremente. Bueno, entrando en el tema de los hospitales psiquiátricos, los primeros manicomios aparecieron en Europa a finales del siglo XVIII. En Brasil, el primer hospicio abre en 1852, el Hospicio Pedro II en Rio de Janeiro. Arquitectónicamente, el edificio era tipo pabellón, con una ala femenina separada del ala masculina, con una iglesia en el centro. Era una institución como muchas otras que se encajaba en el modelo disciplinario que describiría Michel Foucault en el siglo XX. Dentro de estos espacios, los cuerpos fueron categorizados y distribuidos por sexo, edad, enfermedad, nivel de peligro.
El tiempo estaba totalmente controlado, había una hora para despertar, una hora para comer, una hora para trabajar, una hora para dormir. Se dictaminaron las acciones, por lo que no hubo libertad para las actividades de libre elección. Todas las acciones de los internos fueron definidas por la propia institución. Los cuerpos y las mentes también fueron sometidos a exámenes y hubo vigilancia ininterrupta. No hubo tiempo en que los pacientes no fueron vigilados por el personal. Esta era una institución disciplinaria, espacios de corrección donde los locos se volvían obedientes y capaces de trabajar. Varias otras instituciones exclusivamente para tratamientos de salud mental aparecen en diferentes regiones de Brasil en el siglo XIX. Pero en ese curso algo salió mal. A lo largo del siglo XX, los hospitales psiquiátricos brasileños fueron perdiendo ese carácter científico de corrección y adquiriendo una idea de espacio de castigo y violencia. No solo los locos estaban destinados a estos espacios, sino todos los excluidos de un determinado orden económico y social fueron enviados a manicomios. Luego locos, desempleados, ex-esclavos, prostitutas, sifilíticos, jugadores compulsivos, alcohólicos y hasta chicas que habían perdido la virginidad antes del matrimonio. Todos fueron enviados a manicomios. Traje como símbolo de esta nueva configuración de asilos brasileños el Hospital Colonia de Barbacena. Este libro, Holocausto Brasileño, Vida, Genocidio y 60.000 muertes en el mayor asilo de Brasil, escrito por la periodista Daniela Arbex, cuenta la historia de este hospital, donde los tratamientos no eran intentos de corrección, sino castigos, como electroshocks en la cabeza, lobotomías, golpizas, malas condiciones de higiene, comida en mal estado, convivencia con animales y enfermedades, en fin, un lugar que no ofrecía ningún tratamiento, sino que era solo un depósito, un lugar de muerte. Entonces, este fue el escenario de los hospitales psiquiátricos brasileños en el siglo XX, lugares de abandono. El psiquiatra italiano Franco Basaglia, cuando visita el Hospital Colonia de Barbacena, lo compara con un campo de concentración. Basaglia fue uno de los principales impulsores de las reformas psiquiátricas en todo el mundo, un movimiento que acabaría con los manicomios en Brasil y propondría nuevas formas de tratamiento más humanizadas. Bueno, pero antes de que se hablara de reforma psiquiátrica, que solo se produciría en la década de 80 en Brasil, a lo largo del siglo XX, algunas personas ya habían cuestionado estos tratamientos violentos en los manicomios. Una de estas personas era Osório César, psiquiatra y director del Hospital de Juqueri, en la ciudad de Franco da Rocha, São Paulo. En 1933, incluso antes del concepto de arte brute do buffet, promovió junto al arquitecto Flávio de Carvalho y el Club de Artistas Modernos el Mes de los Niños y los Locos, con exposiciones de obras de arte de niños y locos del hospital donde trabajaba. También promovieron conferencias de expertos, charlas de artistas, en fin, experiencias muy interesantes y desafiantes para su tiempo que resaltaron este carácter creativo de los locos. Osório César era experto en métodos no violentos para tratar a sus pacientes. Estudió con los discípulos de Jung en Europa y mantuvo una amplia correspondencia con Freud. En 1956 fundó la Escuela Libre de Artes Plásticas de Juqueri y a lo largo de su vida realizó más de 50 exposiciones de obras artísticas de sus pacientes. Aquí en la primera imagen, el taller de Juqueri en funcionamiento. Pacientes produciendo dibujos, pinturas, porque el tratamiento fue el arte en sí, un tratamiento que brindó a los pacientes la oportunidad de expresarse, facilitó la convivencia entre internos, facilitó la comprensión del sufrimiento mental que tenían los pacientes. Todo esto formaba parte de la vida diaria del hospital. Aquí también un retrato de Freud, realizado por uno de los pacientes, una escultura, varias técnicas, varios estilos, varios temas, dibujos, esculturas, pinturas, de cualquier forma que el paciente quisiera expresarse. Una especie de soplo de libertad dentro de una institución cerrada.
Otra psiquiatra importante que también cuestionó todos los tratamientos violentos en los hospitales psiquiátricos fue Nise da Silveira, una gran mujer que fue doctora en el Hospital Pedro II de Río de Janeiro. Nise buscó acabar con el sufrimiento mental de sus pacientes a través del arte desde 46. En 52 fundó el Museo de Imágenes del Inconsciente, en funcionamiento hasta hoy y ampliamente reconocido dentro y fuera de Brasil. Los enfoques de Nise, basados en el trabajo de Jung, de quien fue estudiante, valoran las imágenes producidas por los locos en la comprensión de condiciones como la esquizofrenia. Aquí algunas imágenes enigmáticas, personajes, palabras, formas geométricas. Entonces, Nise intercambió correspondencias con Jung en su tiempo y comparó las imágenes producidas por sus pacientes con otras imágenes producidas por pacientes de Jung en Europa. Y buscó similitudes, patrones, porque para ellos las imágenes serían la gran clave para comprender el sufrimiento de esas personas. Aquí dibujos, también formas geométricas, esculturas, variadas técnicas como lápices, pintura, yeso. Y algunas de estas obras incluso se acercan a los que produjeron las vanguardias de principios del siglo XX. Tanto es así que muchas de estas obras fueron expuestas en varias e importantes exposiciones en todo el mundo. Bueno, ahora vamos a mostrar a Arthur Bispo do Rosário, un gran artista que pasó más de 50 años de su vida internado en manicomios. Nace en el estado de Sergipe, se traslada a Río de Janeiro para servir a la Armada y a los 30 le diagnostican esquizofrenia paranoide. El resto de su vida la pasa en hospitales, en el último de los cuales es la colonia Juliana Moreira. Tiene más de 800 obras catalogadas que abordan sus recuerdos de infancia, su madre, que era costurera, por eso Bispo trabaja mucho con los tejidos, también las religiones y tradiciones de su tierra natal, los acontecimientos del mundo fuera del cárcel, que escuchó en la radio y leía en los periódicos, y sobre todo las voces de su cabeza, que le imputaban la misión de representar en el arte todo lo que existía en el planeta. Y aquí una frase de Foucault: allí donde hay arte, no hay locura. ¿Qué quiere decir eso? Cuando creas de verdad, como en el pensamiento de Buffet, cuando creas para expresar tu existencia y no para un mercado de arte y no para una cultura intelectual hegemónica, cuando creas para existir, esto no es una locura. La locura es el opuesto a eso. La locura es tener tu existencia impedida. Por lo tanto, los artistas locos están más cerca del arte do que de la locura misma. Aquí algunas obras de Bispo do Rosário: el Gran Velero con sus recuerdos de la Marina, la Rueda de la Fortuna, hecha con materiales que encontró en su vida diaria en el hospital. Luego usó tazas, botones, cucharas, cajas de frutas, botellas de plástico, zapatos, hasta las telas e hilos que solía desenredar en su propio uniforme. Y aquí la gran obra de su vida: un inventario del mundo preparado para el día del juicio final. El manto de la presentación es una pieza bordada a lo largo de 30 años, donde inserta diversas referencias a su pensamiento, su mística, sus creencias, su pasado, su cosmovisión. Una obra que tarda 30 años en realizarse no fue hecha para venderse en el mercado del arte. No fue hecha para que el artista fuera aceptado en una comunidad cultural. Fue hecha como parte de su propia vida. Por eso es difícil llamar artista a Bispo do Rosário, porque lo que para nosotros es arte, para él es su propia manera de existir. Bueno, finalmente hablaremos del Grupo Tantã, un grupo brasileño que surgió en el contexto de la reforma psiquiátrica en la década de 80. En la ciudad de Santos, costa del estado de São Paulo, existía un asilo, la Casa de Saúde Anchieta, un hospital psiquiátrico privado, donde se recibieron informes de malos tratos a pacientes e incluso muertes. En este curso,
hubo una intervención de la Asociación Regional de Trabajadores de Salud Mental, quienes expropiaron, se apoderaron del espacio y de la administración del hospital. Se prohíben de inmediato los tratamientos violentos, se quitan rejas y puertas dando libre circulación de personas, se instalan duchas de agua caliente, camas de calidad, se prioriza la higiene y se fomentan las visitas familiares. Un gran movimiento. En medio de este proceso se crean los núcleos de atención psicosocial, que luego se convierten en el modelo de políticas públicas en salud mental adoptado por Brasil en el momento en que el país comienza a cerrar sus asilos y adoptar nuevas formas de tratamiento descentralizadas, involucrando la sociedad, las familias y una amplia red de profesionales comprometidos con la inclusión social. En este momento también destaca el trabajo del arte educador Renato Di Renzo, creador del Grupo Tantan, quien se encargó de rescatar la identidad y el poder creativo de los pacientes a través del arte. Uno de los primeros grandes proyectos del grupo fue la Radio Tantan, que surgió dentro de la Casa de Salud de Anchieta con un micrófono y unos altavoces. En poco tiempo, el grupo ha ganado espacio en las estaciones de radio locales y comenzó a actuar en todo Brasil, ganando también reconocimiento internacional. Por eso hay un simbolismo muy fuerte en la idea de la radio, que devuelve a los locos la voz que se les había retirado. La Radio Tantan funcionó durante 10 años y el grupo pasó a formar parte de la vida comunitaria en la ciudad de Santos, produciendo hasta el día de hoy diversas actividades de inclusión social. En 93, el grupo de danza Orgone, coordinado por la bailarina y psicóloga Claudia Alonso, se une al grupo Tantan y en 2003 se establece el espacio sociocultural y educativo Café Teatro Holiday, en una sala del Teatro Municipal de Santos. Luego se ofrecen diversas actividades para personas en sufrimiento mental que involucran trabajo social, desfiles, fiestas, viajes, clases de teatro, música, danza, talleres literarios, sesiones de cine. Por lo tanto, el Grupo Tantan extrapola la atención de salud mental a cuestiones más amplias como la educación, la política, el arte y la cultura. Para terminar, algunas imágenes del grupo en una fiesta, en clases de capoeira, una representación teatral o caminando por las calles de la ciudad, un grupo muy importante para la salud mental en Brasil. Finalmente, creo que este trabajo resalta la importancia del arte como instancia de transformación social, su rol de dar voz a los excluidos de la sociedad, de ser una forma de expresión liberadora, cuestionar las estructuras hegemónicas y los patrones moralizadores y revertir, aunque sea momentáneamente, los flujos de poder. Termino con esta imagen, un dibujo del surrealista André Masson para la portada de la revista Acéfali del pensador Joyce Bataille. El acéfalo, el descerebrado, es un cuerpo que permanece erguido sin cabeza. Y es precisamente la ausencia de conciencia, de razón, lo que sostiene este cuerpo en posición vertical. Una imagen de resistencia. Porque a veces solo la locura puede salvarnos de este mundo. Muchas gracias.